Mi hija me internó en un asilo. Ella no sabía que yo era la dueña del lugar y que tenía planes para ella. Los silencios entre madre e hija pesan más que las palabras dichas a gritos. Eso lo aprendí a mis 68 años, cuando vi el rostro de Mariana transformarse en una máscara de determinación mientras firmaba los papeles de mi ingreso en Casa del Ocaso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, evitaban encontrarse con mi mirada. «Es por tu bien, mamá», me dijo con esa voz que usaba para sus negocios, la misma que heredó de mí. «Ya no puedes estar sola en esa casa tan grande. Aquí tendrás atención las 24 horas». No respondí. El silencio ha sido siempre mi mejor arma. Guardé para mí la ironía de que mi propia hija me estuviera internando en el asilo que yo misma había fundado hace 30 años, cuando ella apenas era una niña. El mismo lugar que legalmente seguía siendo mío, aunque ella no lo supiera. La Ciudad de México en noviembre es un contraste de luz y nostalgia. Mientras el carro avanzaba por las calles de Coyoacán hacia el asilo, observé cómo las jacarandas comenzaban a perder sus flores, tiñendo las aceras de un morado melancólico. Como mi vida, pensé, hermosa pero siempre en constante transformación. El edificio de cantera rosa apareció al doblar la esquina. Casa del Ocaso, rezaba el discreto letrero que mandé colocar hace 3 décadas. Por fuera, conservaba la dignidad de una antigua casona porfiriana, por dentro, era un centro geriátrico de primer nivel que había dirigido con mano firme hasta que decidí alejarme sin decírselo a nadie. «Verás que estarás bien aquí», insistió Mariana mientras el chofer sacaba mi pequeña maleta. «He hablado con la directora, la señora, ¿cómo se llama?» «Bueno, no importa. Me han prometido que tendrás el mejor cuidado». Sonreí levemente. La señora García, actual directora, había sido mi mano derecha durante 20 años. Estaba al tanto de mi plan. Un plan que había comenzado a gestarse cuando noté que Mariana ya no venía a visitarme, cuando las llamadas se espaciaron hasta convertirse en mensajes escuetos, cuando comprendí que mi hija había olvidado quién era yo realmente. La dignidad no se mendiga, se ejerce. Y yo tenía 68 años de experiencia ejerciéndola. Al cruzar el umbral de Casa del Ocaso, no era una anciana abandonada la que entraba. Era la dueña que regresaba para ejecutar el último acto de una obra que llevaba años ensayando. Mariana me besó fugaz en la mejilla, prometió visitarme el fin de semana, y se marchó con la prisa de quien tiene un peso menos sobre los hombros. No sabía que apenas estaba comenzando a cargar el peso que yo había llevado durante décadas. La habitación a la que me asignaron era amplia y luminosa. La había diseñado yo misma cuando renovamos el ala este. Tenía vista al jardín de bugambilias y una pequeña terraza donde el sol de la tarde creaba patrones dorados sobre el suelo de terracota. «Doña Mercedes, qué gusto tenerla de vuelta», susurró la señora García al cerrar la puerta tras de sí. Sus ojos brillaban con la complicidad de quien conoce los secretos de una familia. «Todo está preparado como usted lo solicitó». «Gracias, Consuelo». «¿Mi hija sospecha algo?» «En absoluto. Cree que soy la nueva directora que compró el lugar hace 5 años. Ni siquiera revisó la documentación a fondo cuando hizo los trámites para internarla». Asentí. Mariana siempre había sido brillante para los negocios, pero impaciente con los detalles. Una contradicción que la había llevado a construir una inmobiliaria exitosa, pero también a perder de vista lo verdaderamente importante. ¿Cuánto tiempo planea quedarse, doña Mercedes? El suficiente para que mi hija comprenda el valor de lo que ha estado despreciando, respondí mientras deshacía mi maleta con movimientos precisos. No se trata de venganza, Consuelo. Es una lección que debí darle hace muchos años. Los primeros días fueron una inmersión en mi propia creación. Participé en las actividades como una residente más, talleres de pintura, sesiones de fisioterapia, tardes de cine mexicano. Observé a mis compañeros, hombres y mujeres que cargaban historias tan pesadas como la mía,
algunos abandonados, otros simplemente olvidados por familias demasiado ocupadas para acompañarlos en su último tramo. Don Javier, un antiguo profesor de literatura de la UNAM, se convirtió en mi confidente. A sus 75 años, conservaba la lucidez y el humor mordaz que lo habían caracterizado en las aulas. «Así que usted es la fundadora», me dijo una tarde mientras compartíamos un café de olla en el jardín. «Debería sentirse orgullosa. Este lugar tiene dignidad, no como otros asilos que parecen bodegas de ancianos». La dignidad era precisamente lo que buscaba cuando lo fundé, le confesé. Mi padre murió en un asilo donde lo trataban como un estorbo. Juré que nadie más pasaría por eso si podía evitarlo. ¿Y su hija no lo sabe? ¡Qué ironía tan perfecta, doña Mercedes! La ironía perfecta. Sí, eso era. Como cuando el destino decide escribir un capítulo que ni la mejor novelista podría imaginar. El viernes de esa primera semana recibí la llamada de Mariana. No vendría a visitarme porque tenía una reunión importante. Lo lamentaba mucho, pero me compensaría la próxima semana. Su voz sonaba distante, profesional, como si yo fuera una cliente más de su cartera. «No te preocupes, hija», le dije con calma. «Tómate tu tiempo». Y tiempo era precisamente lo que mi plan necesitaba. El tiempo suficiente para que las semillas que ya había plantado comenzaran a germinar. La segunda semana comenzó con un movimiento inesperado. Carlos, el jardinero que había trabajado para mí desde la fundación de Casa del Ocaso, se presentó en la oficina de Mariana con un sobre que yo misma había preparado hacía 5 años. Mi hija llegó esa misma tarde, con el rostro desencajado y los tacones resonando con furia sobre el piso de mármol del vestíbulo. La señora García la recibió con la tranquilidad de quien sabe exactamente qué está ocurriendo. «¿Dónde está mi madre?», exigió Mariana, agitando unos papeles en la mano. Me encontró en el salón de música, enseñando a tocar el piano a doña Elvira, una antigua cantante de rancheras que había perdido la movilidad de 3 dedos. Las notas de La Llorona flotaban en el aire como fantasmas de otro tiempo. «Mamá», su voz cortó la melodía. «Necesitamos hablar. Ahora». Sonreía doña Elvira, le prometí continuar mañana, y seguí a mi hija hasta el pequeño despacho que tenía la señora García para asuntos administrativos. El olor a café recién hecho y a libros antiguos me dio la bienvenida. «¿Me puedes explicar esto?». Mariana arrojó los documentos sobre el escritorio de caoba. «El jardinero me entregó estos papeles». «¿Es cierto? ¿Todavía eres la dueña de este lugar?». La miré en silencio. El viento de noviembre mecía las cortinas de lino, y por la ventana entraba el murmullo de la Ciudad de México en su eterno vaivén. Mi hija había heredado mis ojos oscuros, pero no mi paciencia. «Sí», respondí finalmente. «Nunca vendí Casa del Ocaso. Simplemente me aparté de la dirección diaria hace 5 años». «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué permitiste que te trajera aquí como si fueras?» «¿Como si fuera qué, Mariana? ¿Una anciana inútil? ¿Una carga?». Sus mejillas se encendieron. El rubor de la vergüenza se extendió por su rostro como las bugambilias trepando por las paredes del jardín. «No es eso. Estaba preocupada por ti. Vives sola en esa casa enorme, ¿ya no tienes quien te ayude desde que Josefina se jubiló?». «Tengo 68 años, no 90, le interrumpí con suavidad. «Conservo mi lucidez y mi independencia. Pero decidí aceptar venir aquí porque quería que vieras algo». Me levanté y la invité a seguirme. Recorrimos los pasillos de Casa del Ocaso mientras le explicaba cómo había diseñado cada espacio pensando en la dignidad de las personas mayores. Los jardines terapéuticos, los talleres de arte, la biblioteca especializada en letra grande, las habitaciones adaptadas para diferentes niveles de movilidad.
Todo esto lo creé porque vi morir a tu abuelo en condiciones indignas, le expliqué mientras nos sentábamos en una banca del jardín. Pero también lo hice pensando en ti, en la mujer en la que te convertirías. ¿En mí? Casa del Ocaso no es solo un asilo, Mariana. Es un legado. Mi forma de enseñarte que el éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto transformas la vida de los demás. El silencio entre nosotras se llenó con el canto de los pájaros y las conversaciones lejanas de otros residentes. Vi a mi hija observar el lugar con nuevos ojos, como si por primera vez entendiera el peso de lo que había construido. Los documentos que recibiste, continué, son la transferencia de propiedad. Casa del Ocaso es tuya ahora, si la quieres. Sus ojos se abrieron en sorpresa. ¿Me estás regalando el asilo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de comprender por qué lo construí. No se trata del edificio ni del negocio, Mariana. Se trata de los valores que intenté inculcarte y que en algún momento del camino, entre juntas de accionistas y proyectos inmobiliarios, olvidaste. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, tan parecidos a los míos. Por primera vez en muchos años, vi a la niña que solía sentarse en mis rodillas mientras le contaba historias de mi Veracruz natal, antes de que la Ciudad de México nos acogiera. El invierno llegó a la Ciudad de México con ese frío seco que se cuela por las rendijas de las ventanas y obliga a buscar el calor humano. Durante las semanas siguientes a nuestra conversación, Mariana comenzó a visitar Casa del Ocaso con regularidad. Al principio, sus visitas tenían un aire profesional. Revisaba documentos, se reunía con el personal, evaluaba las instalaciones. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a quedarse para las sesiones de cine de los miércoles. Comenzó a traer libros para la biblioteca. Una tarde la encontré tocando el piano con doña Elvira, sus risas mezclándose con las notas desafinadas de una vieja canción de Agustín Lara. Una mañana de diciembre, mientras desayunábamos juntas en la pequeña cafetería que había instalado en el jardín, me hizo la pregunta que estaba esperando. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué me dejaste internarte aquí sabiendo que eras la dueña? El chocolate caliente humeaba entre mis manos, recordándome los desayunos de mi infancia en Veracruz. Afuera, los árboles de Navidad ya decoraban las calles de Coyoacán, y el olor a ponche y tamales se colaba desde la cocina donde doña Lupe preparaba la cena para los residentes. Porque las palabras ya no eran suficientes, respondí con sinceridad. Llevaba años intentando mostrarte que la vida es más que acumular éxitos profesionales. Necesitabas verlo por ti misma. ¿Ver qué? Que todos terminamos aquí, Mariana. No necesariamente en un asilo, pero sí en la última etapa de nuestras vidas, evaluando lo que hicimos con el tiempo que tuvimos. Y en ese momento, los edificios que construiste o las cuentas bancarias que acumulaste pesan menos que las conexiones humanas que cultivaste. Mariana guardó silencio. A sus 43 años, había logrado más éxito del que yo jamás soñé. Tenía una de las inmobiliarias más prósperas de la ciudad, un apartamento en Polanco y reconocimientos que tapizaban las paredes de su oficina. Pero también tenía un divorcio a cuestas y una relación distante con su única hija, mi nieta Sofía, que estudiaba en el extranjero. He estado pensando, dijo finalmente, en traer a Sofía para Navidad. Tal vez podríamos pasarla los tres aquí, con los residentes. Sonreí. Las semillas comenzaban a florecer. Les encantaría. Don Javier ha estado preparando un recital de poesía, y doña Carmen quiere enseñar a hacer buñuelos como los hacía su abuela. La Navidad en Casa del Ocaso fue diferente ese año. La casona se llenó con las risas de los residentes, el personal y las familias que, siguiendo el ejemplo de Mariana, decidieron pasar las fiestas con sus padres y abuelos. Sofía, mi nieta de 19 años, llegó con su cabello teñido de azul y sus ideas revolucionarias, pero también con una sensibilidad que me recordó a Mariana cuando tenía su edad. La vi conectar con don Javier, escuchando fascinada sus historias sobre el movimiento estudiantil del 68.
La observé aprender a hacer tamales con doña Lupe, manchándose de masa hasta los codos pero riendo como una niña. Y sobre todo, presencié cómo madre e hija volvían a encontrarse en ese espacio que había creado para preservar la dignidad humana en todas sus etapas. La noche de Año Nuevo, mientras la ciudad estallaba en fuegos artificiales que iluminaban el cielo de Coyoacán, Mariana se sentó a mi lado en la terraza de mi habitación. «He tomado una decisión», me dijo con esa voz que usaba para los asuntos importantes. «Voy a reducir mis horas en la inmobiliaria. Quiero dedicar más tiempo a Casa del Ocaso». «¿Estás segura? Has trabajado muy duro para llegar donde estás». «Precisamente por eso», respondió, tomando mi mano entre las suyas. «He construido edificios que durarán décadas, pero tú has construido un hogar que transforma vidas. Quiero ser parte de ese legado». Las palabras no fueron necesarias. El silencio entre nosotras, por primera vez en muchos años, estaba lleno de comprensión. En enero, cuando el frío comenzaba a ceder y los primeros indicios de la primavera se asomaban tímidamente, regresé a mi casa en la colonia Roma. No porque Mariana me lo pidiera, sino porque mi plan había llegado a su fin. Mi hija había comprendido la lección que intenté enseñarle durante años. Casa del Ocaso continuó bajo la dirección compartida de Mariana y la señora García. Mi hija implementó cambios, expandió servicios, creó un programa de voluntariado universitario que trajo nueva vida a los pasillos. Pero lo más importante, recuperó la conexión con su propia hija y renovó la nuestra. Algunos fines de semana, Mariana y Sofía vienen a visitarme. Preparamos chiles en nogada siguiendo la receta de mi abuela veracruzana, jugamos dominó en el patio mientras el sol de la Ciudad de México baña las bugambilias que trepan por las paredes, y hablamos. Realmente hablamos, como no lo habíamos hecho en décadas. Mi plan nunca fue castigar a mi hija por haberme internado en un asilo, sino mostrarle que la verdadera riqueza está en los vínculos que construimos, en la dignidad con que tratamos a los demás, en el legado que dejamos más allá de los bienes materiales. A mis 70 años, sentada en mi mecedora mientras contemplo la Ciudad de México extenderse hasta donde alcanza la vista, comprendo que a veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor. Mi hija me internó en un asilo sin saber que yo era la dueña, pero en ese proceso, ambas recuperamos algo mucho más valioso, nuestra conexión, nuestra historia compartida, y la certeza de que el amor, como las jacarandas de Coyoacán, siempre encuentra la manera de florecer, incluso después del invierno más frío.